Tardes tengan todas las personas presentes en tardes. esta manera virtual que nos acompañan. A modo de presentación, mi nombre es Mario Hidalgo y me desempeño como socio líder de impuestos de la firma Grant Thornton en Costa Rica. Y tengo hoy nuevamente el honor de acompañar a don Luis Martínez, quien es un compañero de la oficina, quien él es ingeniero informático o ingeniero en sistemas, es el correcto, y quien ambos estaremos compartiendo con ustedes este material tan importante relacionado con los cambios asociados a la nueva versión de factura electrónica que entendemos a hoy entraría en vigencia obligatoria, ¿verdad? Porque ya se puede utilizar el 1 de septiembre, desde el 1 de abril, como vamos a ver más adelante, pues ya se puede utilizar. Entonces, antes de darle la palabra a don Luis, pues vamos a ver un poquito la agenda que tenemos para hoy. Es una agenda bastante completa y que cubre o cobija todos y cada uno de los elementos importantes de esta nueva versión. Principalmente y como es necesario, vamos a iniciar con la normativa que le da sustento y origen a estas modificaciones. Vamos a ver el reglamento de comprobantes electrónicos. Recordemos que este tema de los comprobantes electrónicos no es un tema novedoso. Nosotros ya convivimos, para bien o para mal, con los comprobantes electrónicos desde el año 2018. Y hemos venido ya experimentando en el camino modificaciones y cambios importantes. También vamos a ver la resolución de comprobantes electrónicos, las modificaciones más recientes, ¿verdad? Que es lo que nos lleva a este tema de la versión última 4.4. Después de ver este fundamento normativo, nada más para que lo tengamos en mente y lo podamos consultar, si lo quisiéramos hacer, vamos a ver una línea de tiempo, ¿verdad? Muy importante las líneas de tiempo para poder identificar o entender cuál ha sido la dinámica que se ha venido dando respecto a esta nueva versión. Porque en un principio pues se había hablado de unas fechas determinadas y estas fechas han venido corriéndose. Entonces vamos a ver con claridad cuál es esa línea de tiempo y los hitos importantes dentro de esa línea de tiempo. Acto seguido, vamos a ver los dos cambios más importantes, que son la introducción, ¿verdad?, de lo que es los nuevos dos usos de la factura electrónica de compra, que es un nuevo tipo de comprobante electrónico. Hoy ya lo teníamos para régimen simplificado. Sin embargo, hay dos nuevos supuestos que se vendrían a utilizar con esta nueva versión. Y los dos supuestos también respecto a otro comprobante electrónico, que sería la emisión del recibo de pago. ¿Cuándo es que se utiliza esta emisión de este recibo de pago? Que es una opción que no teníamos antes de esta versión. Y finalmente, pues vamos a repasar con detalle los anexos y demás documentación relacionada con el cambio en la estructura de la factura de acuerdo a esta versión 4.4 y cuáles son las nuevas funcionalidades, ¿verdad?, que se vienen a utilizar y que se traducen en mayor información, ¿verdad?, que tenemos que suministrar a la administración tributaria a la hora de emitir nuestros comprobantes y recibir los comprobantes de nuestros proveedores, ¿verdad?, según sea el caso. Y finalmente vamos a hacer una referencia a lo que es la nueva plataforma Hacienda Digital, que se compone de 3 elementos, que es TribuCR, que ya está anunciada para entrar en vigor o salir en vivo, dicen los informáticos, el 4 de agosto próximo entrante. Ya estamos terminando junio, solo nos queda la semana entrante. Tendríamos el mes de, perdón, estamos terminando mayo, tendríamos el mes de junio
y julio y ya vendría agosto. Entonces, este también es un tema importante en el que debemos capacitarnos y con mucho gusto quedamos a disposición de ustedes para celebrar futuros eventos con respecto a este tema de la Hacienda Digital. Esta nueva plataforma, el Ministerio de Hacienda, se ha gastado la suma de 127 millones de dólares en desarrollarlo y básicamente viene a sustituir todo lo que conocemos hoy. Entonces tiene tres componentes principales, como vamos a ver. Más importante, Tribu CR, que viene a sustituir lo que hemos conocido como el ATV y el Travi, entre otras plataformas. Y viene también una sustitución para aduanas con el Atenea, así se va a llamar, Atena, perdón. Y tenemos el CR-TESA, que es una plataforma informática que va a estar relacionada con la gestión de capital humano dentro del Ministerio de Hacienda y la ejecución de los presupuestos públicos para lograr mayor transparencia y trazabilidad, ¿verdad?, del uso de los recursos públicos. Entonces, esta es la agenda que tenemos el día de hoy. Esta presentación está entendida para ser observada de manera interactiva. Entonces, si en el camino pues surge alguna duda, pues pueden utilizar el chat, ¿verdad?, para hacernos llegar la consulta, o también podríamos detenernos para analizar algún tema de viva voz. Y obviamente, pues también tendríamos al final de la sesión, pues un espacio para preguntas. Como ustedes pueden ver, la presentación está estructurada en la forma que ya les dije y vamos a referirnos a cada uno de estos apartados con la debida profundidad. La ventaja es que estas charlas, entre más avanza el tiempo, tenemos más detalles, tenemos más información que ha compartido la Administración Tributaria, conocemos de la existencia de pronunciamientos y oficios que tal vez hace unos meses no se tenían. Entonces, ya esta es una charla que es madura, que tiene muchos detalles y muchas respuestas a incógnitas que se habían planteado de un principio, pero sin más atrasos, le cedo la palabra a don Luis para que él se presente y dé inicio a esta presentación. Adelante, don Luis. Gracias, don Mario. Buenas noches a todos, espero estén muy bien. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Para iniciar, vamos a hacer un repaso de la normativa de comprobantes electrónicos, de los aspectos o los documentos que han sido actualizados al respecto en este tema. Por un lado, tenemos el decreto ejecutivo, que es el reglamento de comprobantes electrónicos para efectos tributarios. Como lo mencionamos, la normativa asociada a comprobantes electrónicos existe desde el 2018 y el procedimiento, tal cual hoy lo conocemos, no varía. Es decir, la emisión de comprobantes, la recepción de comprobantes, cuáles son los requisitos de sistema o qué requisitos generales de mantener el comprobante electrónico, estos se mantienen. La intención de la nueva versión del reglamento es actualizar, consolidar en un documento oficios y resoluciones que se han publicado a lo largo de este tiempo en un único documento. De acá, del reglamento de comprobantes electrónicos, vamos a resaltar dos conceptos importantes que son los más relevantes en la actualización de esta norma, que, como comentamos, se refieren a los usos ampliados de la factura electrónica de compra y la emisión del recibo electrónico de pago. Ahora bien, el segundo documento en importancia sería la Resolución General sobre las disposiciones técnicas de los comprobantes electrónicos. Esta resolución establece fechas de cumplimiento y a la vez viene acompañada del documento de anexos y estructuras de la versión 4.4. Este documento de anexos y estructuras contiene información técnica
especialmente orientada a desarrolladores o a proveedores de servicio de sistemas de comprobantes electrónicos, en donde indica cuáles son los campos que componen la versión y cuál es la condición de estos campos según el tipo de comprobante. Entonces, de acá es de donde haremos un análisis por cada una de las secciones del comprobante electrónico, resaltando los campos que corresponden a cada una de ellas. Como veremos más adelante, cada una de las secciones presentan campos y en su totalidad, esta versión se compone alrededor de 150 modificaciones, actualizaciones o adiciones. Veremos que algunos de ellos aplican para industrias específicas y para ciertas transacciones, por lo que quizá no todos ellos sean requeridos según la actividad. También veremos que algunos campos los vamos a encontrar a nivel de sistema o de facturador que nosotros utilicemos. La solución debe contener estas opciones que nos permitan elegir la que se adecue mejor a la transacción. Sin embargo, también se presentan otros campos que podrían requerir un proceso de recopilación de información adicional, tanto de los clientes como de los proveedores, que quizá hoy no se tienen, dado que no se requieren en la versión 4.3. Entonces, haremos pues un análisis de cuáles son esos campos importantes. Esta resolución, la 0027 de 2024, como les comentaba, establece fechas importantes relacionadas al cumplimiento. En su primera versión, el año anterior, establecía un periodo de implementación de 6 meses para que los contribuyentes hicieran sus campos respectivos en los sistemas, también para que los proveedores de sistemas pudieran realizar las modificaciones, y establecía 6 meses contados a partir del 1 de diciembre del año anterior. Ahora bien, la administración determinó que se podía contar con un periodo más amplio de preparación para realizar esos ajustes, por lo que por medio de la resolución 0001-2025 amplió ese plazo de 6 meses a 9 meses, lo que se traduce en que la fecha inicial de cumplimiento del 1 de junio de este año va a pasar al 1 de septiembre. También esta resolución desde la versión inicial establece una fecha de adopción voluntaria de la versión 4.4 desde el 1 de abril de este año. Esta fecha, 1 de abril, entonces es de cumplimiento voluntario. Quien ya haya realizado los ajustes necesarios en sistema y se encuentre preparado para emitir comprobantes en la versión 4.4, lo podrá hacer de manera voluntaria. Ahora bien, podría existir la posibilidad de que, a pesar de que no hayamos realizado la migración a esta nueva versión, quizá alguno de nuestros proveedores decidan adoptarla de manera voluntaria, ya sea que ya lo hayan hecho desde el 1 de abril o de aquí al 1 de septiembre, por lo que una de las recomendaciones iniciales es verificar con nuestro proveedor de sistema que nuestra herramienta esté en capacidad de poder recibir los comprobantes XML y cargarlos al sistema. Esto es útil en los casos en los que contemos con alguna solución de lectura automatizada o si contamos con un volumen masivo de recepción de comprobantes. Esto para garantizar que ningún comprobante bajo esta versión 4.4 quede por fuera en este periodo de adopción voluntaria. Por lo que ahora nos lleva a otra fecha para reforzar entonces que a partir del 1 de septiembre de este año sería el cumplimiento obligatorio de la versión 4.4. Acá surgen consultas usuales de si la implementación es por sectores, por números de cédula o por códigos de actividad.
Y este va a ser un cumplimiento general. Es decir, a partir del 1 de septiembre, todo contribuyente que esté obligado a la emisión de comprobantes electrónicos deberá hacerlo bajo esta versión. La versión 4.3 quedaría deshabilitada, por lo que se generaría un rechazo por parte del sistema. Las únicas excepciones que podrían presentarse en las que se admita la versión 4.3 es únicamente cuando realicemos notas de crédito o notas de débito aplicadas a un comprobante en la versión anterior. Esa sería la única excepción en el que el sistema valide o acepte la versión 4.3. Vamos a revisar. Ok, por aquí nos ponían un chat que debemos hacer para migrar a la nueva versión. Veamos, esto puede cambiar según el modo de implementación de la solución que hoy utilicemos. Recordemos que la administración o la normativa permite al contribuyente elegir su medio de implementación que mejor se ajuste a su negocio, por lo que podemos contar con un desarrollo interno, podemos adquirir una solución en el mercado o utilizar un sistema gratuito, sea de Hacienda. Entonces, si contamos con un desarrollo interno, la ruta de implementación sería, pues, contactar con la persona encargada del desarrollo, trasladarle cuáles son los anexos y estructuras para que lo pueda implementar en el sistema. Si contamos con un proveedor externo, posiblemente si el proveedor se encuentra en el negocio de sistemas de comprobantes electrónicos, posiblemente ya esté al tanto de esta solución y la pondrá a disposición o comunicará cuando se encuentre disponible. Ahora bien, puede existir el caso que contemos con un proveedor y aún así debamos realizar ajustes en nuestro sistema en caso de que contemos con alguna integración con algún sistema contable como SAP o SAP Soplan o QuickBooks. El tercer escenario, en caso de que utilicemos un facturador gratuito, en caso de que fuese el de Hacienda, la administración pondrá a disposición un nuevo facturador dentro del proyecto de Hacienda Digital. Lo vamos a ver más adelante. La administración planea poner a disposición de los contribuyentes un portal de facturación renovado que sería distinto al que hoy conocemos en ATV. Este portal de facturación se le va a denominar Tribu Factura. Entonces, es correcto, este Tribu Factura, este portal de facturación, se pondría a disposición con el lanzamiento de el sistema de Hacienda Digital que se plantea para agosto de este año. Ahora bien, veremos que podemos tomar algunas medidas de preparación a la migración a este nuevo sistema, porque veremos que vamos a requerir recopilar cierta información de algunos proveedores bajo algunos servicios en los que son escenarios en los que podemos adelantar estos datos requeridos para poder ingresarlos en el sistema. Con respecto a las líneas del tiempo, las fechas de implementación, vemos, hoy nos ubicamos acá, como podemos observar en la línea del tiempo, hacia atrás se han presentado algunas fechas claves y veremos qué podemos esperar hacia el futuro. Como les comentaba, el 1 de diciembre empezó a contar el plazo de implementación, que inicialmente fue de 6 meses, ahora es de 9 meses, ya vamos a más de mitad de camino y quedan pocos meses para tener estos desarrollos en caso de que queramos hacer un desarrollo o para que empiece a aplicar los requisitos asociados al cumplimiento de la versión 4.4. Veremos que a partir de este año, a inicios, se implementó un requerimiento especial para alguna industria, para quienes comercialicen medicamentos de consumo humano. Eso ya está vigente en la versión actual. El 1 de febrero del 2025, la administración habilitó un ambiente de pruebas
orientado a desarrolladores o proveedores de sistemas de comprobantes electrónicos para que puedan hacer sus validaciones tanto en interno o como para brindar el servicio bajo esta versión 4.4 y garantizar que se cumpla con lo requerido. Desde el 1 de abril anterior, inició el cumplimiento voluntario, como les comentaba. Esta es una adopción totalmente voluntaria que podemos hacer desde esta fecha. Si nuestro proveedor de servicio habilita la versión 4.4 antes del 1 de septiembre, lo podemos realizar. De acá la consideración a tener en cuenta es revisar con el proveedor si nuestro sistema está habilitado para recibir los comprobantes bajo esta nueva versión, a pesar de que no hayamos realizado el cambio. Para el 1 de agosto se plantea el lanzamiento de TribuCR. TribuCR es una de las 3 plataformas que componen el proyecto de Hacienda Digital. Entonces aquí vamos a encontrar una renovación a los sistemas que hoy conocemos como ATV y TRAVI, por lo que podemos esperar una nueva interfaz para el registro del contribuyente, para las declaraciones y pagos. La importancia de la implementación de este sistema es que la administración ha comunicado su interés en utilizar los insumos generados por medio de comprobantes electrónicos para en un futuro poder generar un prellenado de declaraciones. Es decir, partimos de que la administración conoce nuestros ingresos y nuestros gastos, por lo que estaría en capacidad de construir una versión de la declaración de IVA, por ejemplo. Entonces, más allá del cumplimiento de la versión 4.4 y del riesgo de que si no cumplimos con esto, los comprobantes sean rechazados, es importante tomar las consideraciones para reportar esta información de manera veraz y de acuerdo a las opciones asociadas a esta versión. Dado que se estima que a partir del 2026 se tenga una versión inicial del prellenado de declaraciones. Y cerrando para el 1 de septiembre es que empezaría de manera obligatoria la versión de la 4.4. Nosotros compartiremos la presentación con el colegio y pues ellos la pueden solicitar posteriormente. Ahora bien, un repaso de los conceptos. Quizá los nuevos escenarios de emisión de la factura electrónica de compra quizá sea uno de los aspectos más relevantes y que presenta mayores implicaciones con esta nueva actualización de la normativa. Recordamos que la factura electrónica de compra existe desde la versión 4.3 y nos permite respaldar un gasto cuando nuestro proveedor no se encuentra obligado a la emisión de comprobantes electrónicos. En la práctica, los contribuyentes no obligados a la emisión de comprobantes electrónicos son aquellos del régimen simplificado o el régimen especial agropecuario. En estos casos, cuando le realizamos una compra a un contribuyente en alguno de estos escenarios, le corresponde al emisor, al adquirente, emitir este comprobante electrónico para respaldar el gasto. Estos 2 escenarios, régimen simplificado, recordemos que el régimen simplificado se refiere a pequeños comerciantes, sodas o restaurantes. Cuando le realizamos una compra de esas, entonces es cuando corresponde emitir este comprobante electrónico. Ahora bien, a partir de la versión 4.4 del 1 de septiembre, se amplían a 2 supuestos más. Y el primero de ellos es emitir el comprobante electrónico cuando le realicemos una compra a un proveedor no domiciliado, cuando se trate de importación de servicios o importación de bienes intangibles. Ya voy a ampliar un poco más adelante. El otro escenario sería cuando le realicemos una compra a quien no esté obligado a la emisión de comprobantes electrónicos, dado que no desarrolla una actividad económica.
Entonces, para ampliar al respecto de en qué escenarios estamos ante una importación de servicios, que es cuando correspondería emitir esta factura electrónica de compra. Nos ubicamos en el ejemplo con el contribuyente nacional, la comercializadora, que cuenta con un proveedor ubicado en el extranjero, del cual adquiere un servicio de almacenamiento en la nube. Es decir, acá estamos ante un escenario de un proveedor extranjero. Uno de ellos es realizar un mapeo de los proveedores de los cuales estamos adquiriendo servicios y además identificar el servicio para poder asignarle el código CABIS. El código CABIS también va a ser parte de los datos requeridos para realizar este comprobante. Adicionalmente, con importación de servicios, la norma establece, la ley del IVA, que la importación es hecho generador del impuesto sobre el valor agregado, por lo que correspondería la inversión del sujeto pasivo. Es decir, en el comprobante electrónico se estaría calculando el IVA asociado a esa importación de servicio. Y como cuarto aspecto, en la información de referencia debemos indicar los datos que nos permitan mapear esta factura electrónica de compra, comprobante electrónico, a la factura que me emitió el proveedor. Por lo que sería necesario indicar el número de documento y la fecha en que ese proveedor nos emitió la factura. Entonces, algunas aclaraciones que se han presentado al respecto desde la publicación de la norma es que la factura electrónica de compra correspondería emitirla en los casos de importación de bienes intangibles o de servicios. La importación de mercancías, por la importación de mercancías no sería requerido la emisión de la factura electrónica de compra y su respaldo seguiría manteniéndose con la declaración aduanera. Adicionalmente, otros gastos realizados en el extranjero, como relacionados a viáticos, sea hospedaje, almacenamiento o transporte, tampoco estarían sujetos de manera obligatoria a contar con una factura electrónica de compra, dado que esos gastos no se consideran una importación de servicio. En resumen, correspondería a partir del 1 de septiembre realizar este comprobante electrónico como respaldo de todos los servicios que consumamos en el territorio nacional y que correspondan a servicios brindados por un proveedor en el extranjero. Tal vez, Luis, si me permitís nada más para Claro. reforzar un par de ideas aquí. Esto es muy importante, ¿verdad? Si tenemos proveedores del extranjero de servicios, no si importamos bienes, sigue aplicando el DUA. Si lo que estamos es importando servicios, tenemos proveedores del extranjero, personas no domiciliadas en Costa Rica. Este nuevo uso de la factura electrónica de compra nos permite emitir un comprobante local. Esto no significa que vamos a prescindir del comprobante que ya emite el proveedor del extranjero. Ese igual lo vamos a recibir. Pero vea que esto, para emitir este comprobante de manera válida, tengo que tener un número de identificación
Obviamente la administración tributaria no va a tener cómo validar ese número, pero tratemos de conseguir un número que permite identificar o asignarle una identificación a este proveedor que no debería cambiar de una factura a otra, ¿verdad? El otro tema es que tenemos que hacer una homologación de la descripción del servicio al código CABIS local, ¿verdad? Entonces, si tenemos ya proveedores conocidos que nos prestan servicios de manera recurrente, entonces tenemos que sacar el ratito, porque a la factura, para que se emita correctamente, tiene que contener ese código CABIS eh, debidamente homologado. Y muy importante lo que mencionó don Luis, que en el caso de la importación de servicios, desde la ley del IVA del año 2019, el importador de servicios tiene que autorrepercutir. Eso significa que la factura del proveedor del extranjero no va a traer IVA porque él no está sujeto a la legislación local. Entonces, en este comprobante, nosotros vamos a autorrepercutir el IVA. ¿Esto qué significa? Que nosotros lo vamos a pagar, porque la ley nos confiere a nosotros la condición de pagadores de ese impuesto. Y la buena noticia es que si nosotros vendemos servicios, como ya está ocurriendo ahorita, al 13%, este pago de este impuesto me da derecho también al crédito. Perdón, entonces yo pago el débito, pero al mismo tiempo tengo crédito y en consecuencia el efecto se vuelve neutro, ¿verdad? No hay ninguna afectación económica. Y para terminar la idea, también cuando tengo proveedores de servicios del extranjero o pago propiedad intelectual, como lo explicó don Luis, o algún tipo de derecho que lo utilizo en el país cuya titularidad corresponde a un extranjero. En esos casos también está, y que nada tiene que ver con el comprobante este que estamos explicando, el impuesto de remedios al exterior, ¿verdad? Recordemos que, si bien es cierto, esta factura electrónica de compra viene a reforzar aquellos supuestos en los cuales hay gastos que son útiles, pertinentes y necesarios, y tendríamos ya un documento formal para no tener que discutir más de la cuenta con un auditor fiscal sobre la deducibilidad o no de este gasto. También para que este gasto sea deducible, y esto nada tiene que ver con la factura, debemos hacer el pago de remedios al exterior. Recordemos que si el servicio que se está prestando se considera su pago renta de fuente costarricense de conformidad con el artículo 54 de la ley de la renta, o están los casos de vinculación especial que están en el 55 de ese mismo texto normativo, tenemos que hacer la retención. Si no practicamos la retención de remedios al exterior, por más que hagamos la factura electrónica de compra y cumplamos todos estos requisitos que detalladamente explicó Luis, no vamos a tener la posibilidad de hacer el gasto deducible. Entonces, ¿por qué? Porque son 3 requisitos para que el gasto sea deducible. Formal, factura electrónica, ya la tenemos. 2, que el gasto sea útil, pertinente y necesario. Y 3, que si hay alguna retención, pues se haya practicado dicha retención. Si recordemos que también el hecho de que yo practique la retención no hace automáticamente que el gasto sea deducible. Entonces, la realidad de este comprobante, ¿qué es lo que quiere la administración mapear aquí? Si ustedes tienen proveedores de afuera, ¿cuánto le pagan a esos proveedores? Y tener una idea, ¿verdad?, de sus costos y gastos. Habrá gente que no tiene proveedores del extranjero y no utilizará este comprobante. Habrá otras personas que sí tengan proveedores de afuera y entonces utilizarán este comprobante, y esto es una manera más en que la información va a ser capturada por el sistema y va a ir generando un perfil de nuestro comportamiento de gasto, ¿verdad? Entonces, obviamente, quien esté emitiendo facturas electrónicas de compra muy probablemente va a tener la necesidad de practicar retenciones del impuesto de remedios al exterior, que es una cédula del impuesto sobre la renta que corresponde al ingreso gravable que recibe el no domiciliado. Entonces, vean cómo se va armando el rompecabezas y todas las piezas responden a este cometido, ¿verdad? Entonces, aquí la administración lo que está haciendo es levantando un perfil de nosotros los contribuyentes para ver quiénes consumen servicios del extranjero. Y le interesa mucho el hecho de que se incluya el tema del IVA porque se estaría cumpliendo con esta obligación de autorrepercusión del IVA.
que hoy en día, pues la administración no tiene con claridad, certeza, si se está pagando o no este impuesto, porque sería hasta una fiscalización en donde el contribuyente estaría siendo examinado por este tema. En cambio, con la factura electrónica de compra, la administración se va a dar cuenta en tiempo real. Uno, que estamos pagando servicios de afuera que tienen inversión del sujeto pasivo y que estamos pagando el IVA. Entonces, vean cómo la administración viene con este documento cerrando el círculo. Entonces, no se trata de preocuparse, sino de ocuparse de estos temas, ¿verdad? Y también muy importante lo que dijo don Luis, antes de regresarle la palabra, es que en aquellos supuestos en los cuales yo obtenga proveedores del extranjero, ¿verdad? Que no hay inversión de sujeto pasivo, la emisión de este comprobante electrónico no es obligatoria. Si usted quiere, lo hace, pero no es obligatorio. ¿Por qué? Porque a la administración no le interesa controlar el tema del IVA. Ahora, si yo emito el comprobante electrónico, no le colocaría, porque el documento permite no colocarlo del IVA, pero sí la administración le estaría informando a la administración. ¿Cuál sería en estos casos? Bueno, pensemos que alguno de nosotros que trabajan en estas empresas o ustedes mismos como profesionales liberales tienen que desplazarse al extranjero a un trabajo, por ejemplo, a obtener un trabajo, la posibilidad de hacer algún servicio en el extranjero y entonces ustedes incurren en gastos de desplazamiento, incurren en gastos de hospedaje, de alimentación, incluso de transporte en el extranjero. Probablemente si ustedes trabajan en una empresa, ustedes mismos van a traer esas facturas del extranjero y van a hacer una liquidación de gastos aquí. Entonces, esa liquidación de gastos es muy importante hacerla, ¿verdad? Pero entendemos que no hay obligación de emitir la factura electrónica de compra por las condiciones que ya mencionamos. Usted la puede hacer, pero no, la versión no lo hace obligatoria porque no hay inversión del sujeto pasivo, ¿verdad? Entonces, esos eran los conceptos, Luis, adelante, que yo quería recalcar porque es muy importante que los tengamos en cuenta con respecto a este comprobante. Gracias. Gracias, don Mario. Es correcto, atendiendo a las preguntas en el chat, si nuestro proveedor es del extranjero y adquirimos algún tipo de software o licencias, corresponde la emisión de esta factura electrónica de compra. Así que se entiende, estoy importando el servicio dado que lo estoy aprovechando en el territorio nacional. Sí, perdón, Luis, tal vez en este concepto, desafortunadamente, la administración tributaria ha entendido que cuando yo pago una licencia, un licenciamiento, que es un permiso de uso para usar un software electrónico, que aún los gratuitos lo tienen, ¿verdad? Entiende que ahí yo estoy retribuyendo propiedad intelectual. Y en consecuencia, la remesa al exterior es del 25%. Esto quiere decir que si yo le debo $1,000, por decir algo, al proveedor del extranjero por esta licencia, yo le tengo que entregar $250 al fisco y 750 al proveedor. El problema muchas veces es que estos proveedores no admiten, ni quieren, ni me retenga, porque yo no le voy a permitir, ni usted me tiene que pagar el neto. Y eso nos obliga, desafortunadamente, a nosotros a tener que asumir muchas veces el pago del impuesto, lo cual es un gasto no deducible. Entonces, aquí lo que podemos indagar es que la jurisdicción del proveedor, y muchas veces estos señores proveedores, por su sistema tributario de origen, pueden utilizar como un crédito el impuesto soportado en Costa Rica. Entonces eso nos da margen de maniobra para negociar con ellos y decirles, bueno, miren, igual usted va a poderse acreditar el impuesto soportado en Costa Rica. Pero siempre es una discusión, es una conversación difícil porque muchas veces estos pagos de esta licencia ni siquiera hay una negociación
presencial o remota, sino que es una página web, ¿verdad? Donde tenemos que hacer el pago con una tarjeta normalmente. Y ahí no hay un espacio para retenciones, ¿verdad? Entonces es un tema complicado. Pero sí, efectivamente, las licencias de cualquier tipo de sistema lógico, dicen los españoles, o software en inglés, está sujeto al pago de remedios al exterior, y aquí habría que hacer la inversión de sujeto porque se trata de un servicio, y hoy en día muchos programas de cómputo o software o sistemas lógicos pues ya no se, son muy poquitos los que se instalan en las computadores, y muchas veces hoy lo que se utiliza es el concepto del software as a service, ¿verdad? Que es donde me dan a mí el acceso a un portal y yo hago las operaciones en ese portal que no está ni siquiera residente en mi máquina. Y por eso cobran una suscripción. Esa suscripción también daría lugar a la emisión de esta factura electrónica de compra con inversión del sujeto pasivo. Gracias, Luis. Adelante. Gracias, don Mario. Continuamos con el siguiente tema, que sería el recibo electrónico de pago. Este es un nuevo comprobante electrónico que no se encuentra presente en la versión actual. Por definición, este comprobante electrónico se utilizará únicamente en los casos que la normativa autoriza el pago diferido del impuesto. Entonces, veremos que existen dos escenarios en los que la normativa considera un pago diferido, y eso sería en los casos beneficios que se consideran en la norma, en los cuales aplicaría el recibo electrónico de pago. Como les comento, esos dos escenarios que vamos a ver son beneficios considerados en la norma, por lo que son de acatamiento voluntario. El recibo electrónico de pago como comprobante electrónico es novedoso. Hasta esta versión 4.4 es que se introduce formalmente. Es posible que en alguna ocasión contemos con algún recibo de pago, pero esos son documentos internos de la compañía que no estaban regulados por el esquema de comprobantes electrónicos. Usualmente se entiende que el recibo electrónico de pago lo vamos a poder aplicar cada vez que recibamos un pago por parte del cliente. Y esto no es así. Existen dos escenarios claramente identificados donde debemos aplicar la emisión de este comprobante. El primero de ellos es en la prestación de servicios al Estado, donde la norma considera que el hecho generador ocurre en el momento en el que la institución realiza el pago. Entonces, en un momento posterior a la emisión de la factura. Es decir, la normativa permite que si emitimos una factura en este periodo a una institución del Estado, vamos a poder declarar el impuesto asociado hasta que recibamos el pago por parte de esa institución. Por eso refuerzo el concepto de que este comprobante electrónico aplicará únicamente en los casos de un pago diferido del impuesto. Bajo este escenario, es un beneficio considerado en la norma para el contribuyente. Existe antes de la versión 4.4. Es decir, hoy ya podríamos estar aplicando este beneficio. Lo que varía es que a partir de la 4.4 correspondería, si vamos a liquidar el impuesto bajo este mecanismo, cuando se trate de la prestación de servicios al Estado, emitir una factura inicial debidamente identificada con el código de la condición de la venta, y posteriormente, cuando se recibe el pago 1, 2 o 3 meses después, pues emitir el recibo electrónico de pago con su correspondiente código en la condición de la venta de la recepción del pago. Ese es el primer escenario en los que podría estar sujeto la emisión del recibo electrónico. El otro escenario de pago de impuesto diferido que considera la norma es
el crédito en IVA hasta 90 días, por el que pueden optar trabajadores independientes, prestadores de servicios profesionales, micros, pequeñas y medianas empresas inscritas en el MEC y en el MAC. Este tipo de contribuyentes gozan con el beneficio igualmente de liquidar el impuesto asociado a una venta hasta 90 días después de emitido el comprobante electrónico de la factura. Para estos escenarios, nuevamente se emite un comprobante, una factura inicial debidamente identificada con la condición de la venta y nos permite la norma poder pagar ese impuesto hasta 90 días después, cuando el cliente nos realice el pago. En ese momento es cuando se emitiría el recibo electrónico. Por lo que la emisión de este comprobante electrónico está sujeta únicamente a estos dos escenarios que la normativa asociada ya se encuentra disponible, no está directamente relacionada, no nace con la versión 4.4, sino que ya se encuentra en la norma, en la ley del IVA desde su publicación. Por lo que otros escenarios no están establecidos o que no existe un pago diferido, no corresponde a la emisión del recibo electrónico. Usualmente, en un inicio, también se podría pensar que por el nombre un recibo de pago estaríamos obligados a utilizarlo cada vez que recibimos un pago por parte del cliente o por una venta a crédito usual fuera de estos dos escenarios. Esas circunstancias no varían con la versión 4.4. Únicamente sería para estos dos casos: prestación de servicios al Estado, o si soy un contribuyente que puedo gozar por el beneficio de brindar un crédito en IVA hasta 90 días. Cualquier otra venta a crédito, pues no aplicaría la emisión de este comprobante electrónico, dado que estaría sujeto a al pago usual del impuesto en el mismo periodo en el que se emitió la factura, con independencia de si el cliente ya pagó o no. Estos dos conceptos nos consultan si todo servicio al Estado requiere del recibo electrónico. Veamos, este es un beneficio considerado en la norma, por lo que el contribuyente lo puede adoptar, puede elegir si lo aplica o no. Entonces, todo servicio prestado al Estado, si decidimos declarar el impuesto en un periodo posterior, debemos emitir el recibo electrónico. Si el impuesto asociado lo declaramos en el periodo que corresponde a la emisión de la factura, no sería necesario el recibo electrónico, dado que no estaríamos en presencia de un pago de crédito de impuesto diferido. Únicamente el recibo de pago es cuando vamos a hacer la declaración de esa venta en un periodo posterior al que corresponde la emisión de la factura. ¿Ok? Ahora bien, estos dos conceptos, factura electrónica de compra y recibo electrónico de pago, son los que encontramos actualizados en el reglamento de comprobantes electrónicos. Ahora haremos un recorrido por lo importante, los aspectos de la versión 4.4, es decir, a nivel de XML o de sistema, cuáles van a ser las opciones que debo marcar cuando se vaya a emitir una factura. Para iniciar, Luis, señor. perdona, antes de dar paso, hay un par de preguntitas aquí. Y efectivamente, este tema está regulado en la ley del IVA, ¿verdad? Entonces, cuando el Estado me compra servicios, eh, recuerden que había un diferimiento del IVA al pago efectivo, porque el Estado no era así como el pagador más asiduo, ¿verdad? Entonces el legislador, contemplando esta circunstancia, lo cual, como ya explicó don Luis, generaba la doble emisión de una factura, lo cual se prestaba a confusiones. Entonces hoy día ese supuesto viene la mejora en el sistema, el beneficio de que no se va a emitir una segunda factura cuando yo entero el pago,
sino que se emite el recibo, ¿verdad? Ese es el cambio que hay ahora. Entonces ya no hay una doble factura por la misma obligación, sino primero la factura cuando se presta el servicio y el recibo de pago cuando se recibe el dinero, ¿verdad? Y ahí es donde se va a enterar al fisco el impuesto al valor agregado. El otro supuesto es el IVA diferido a 30 días, que es un supuesto especial que lo pueden emitir ciertas personas, como lo dijo don Luis. Ahora, los otros hechos generadores del IVA, las otras dinámicas comerciales, como es el apartado, la venta en consignación, todos esos, no hay diferimiento del IVA y no se usa el recibo, ¿verdad? Si yo asumo esas modalidades de venta, especiales, recordemos que son hechos generadores de impuestos, por ejemplo, la entrega gratuita, ¿verdad? Hay gente que coge cosas de su inventario y se las regala por un tema promocional. En algunos comercios es muy común ver esto, entonces en supermercados, ¿verdad? Dicen un día, pague dos, llévese tres, o llévese dos, pague uno, utilizan varias fórmulas. La entrega gratuita del bien provoca ese hecho generador del impuesto. Ahí no hay ninguna de estas situaciones, hay dos caminos, o ustedes asumen eh, naturalmente o elegantemente el pago del impuesto, o se lo trasladamos también de manera elegante al contribuyente, al consumidor final. Pero esos son esos dos supuestos nada más. Y efectivamente el de venta de servicios al Estado ya estaba. Ya estaba. Lo que no había era la ventaja de diferenciar la factura que se emitía al principio con el segundo aumento, que ahora es un recibo oficial de pago de esta naturaleza, que era el que mencionaba don Luis. Adelante, ahora sí. Perdón, estaba en mute. Gracias, don Mario. Ahora haremos el recorrido por el comprobante electrónico por cada una de las secciones, iniciando por el encabezado, resaltando cuáles son esos campos novedosos o actualizados con la versión 4.4. El primero de ellos está relacionado a la actividad económica del receptor, es decir, de el cliente. Se crea un campo para indicar, cuando así el cliente lo solicite, la actividad económica a la cual está asociada esa compra que nos realiza. Este campo no es obligatorio, sin embargo, debemos contar en el sistema, estar preparados para poder indicarlo en caso de que el cliente así lo solicite. Dado que no es obligatorio en primera instancia, la omisión de este dato no estaría generando rechazo de un comprobante. En caso de agregarlo, se aplicarían ciertas validaciones, como por ejemplo que sea una actividad económica que exista en el catálogo de actividades económicas de la administración, y generaría alertas en caso de que agreguemos una actividad económica que no esté inscrita por parte del cliente o el receptor. Este campo, aún así, se plantea que es la intención de la administración en un futuro pasarlo a condición obligatoria, y así está indicado en los anexos y estructuras. Ya la administración ha realizado intentos de implementarlo en el sistema, inclusive con la versión 4.3, y pues podemos esperar que en un futuro vaya a ser obligatorio. De momento sería contar con la opción en nuestro facturador de poder agregar la actividad económica en caso de que sea necesario. De igual manera, recordamos que nos podemos poner en el lugar de los receptores cuando realizamos compras a nuestros proveedores y podríamos brindarles el código de actividad, o podría en la práctica adoptarse que nuestros proveedores nos soliciten esta información para facturarlos. Relacionado a las actividades económicas y también con el tema de Hacienda Digital, la Administración Tributaria ha publicado un nuevo catálogo de actividades económicas que se implementará
una vez el sistema TribuCR esté habilitado. Entonces, la primera vez, en agosto, cuando sea su lanzamiento, la primera vez que ingresemos, nos va a solicitar una modificación de los datos del registro único tributario. Y aquí es donde se estima que vamos a encontrar este nuevo catálogo para realizar el mapeo de cuáles son las actividades económicas bajo el nuevo estándar que implementará la administración tributaria con respecto a las actividades económicas. Entonces, recordarles que esto es un campo de condicional, no va a ser obligatorio, pero se plantea que así lo podrá hacer en una versión posterior de la factura. Siguiendo el tema del encabezado del comprobante con respecto a las condiciones de la venta, ya esta es una tabla existente. En la versión 4.4 se amplían algunos supuestos, como por ejemplo ventas de mercancías no nacionalizadas o algunos arrendamientos como operativo financiero. Adicionalmente, los que ya se encuentran hoy disponibles, como contado, crédito, consignación. Aquí encontramos los códigos de servicios prestados al Estado o de venta a crédito en IVA hasta 90 días. Los que están marcados en turquesa son los novedosos que se introducen con la versión 4.4. Esos aspectos, esos tres aspectos es la novedad con respecto al encabezado del comprobante. En el encabezado recordamos que nos encontramos los datos generales de la transacción, como el emisor, receptor y datos generales. Tenemos por acá una consulta referente a la actividad económica del comprador, receptor, cuando no ocupe factura electrónica o no sea contribuyente y no necesite el gasto, ¿qué actividad económica se debe indicar? Muy buena consulta, Martín. Como les comentaba, todavía al no ser un campo obligatorio, la factura electrónica está habilitada para que yo la pueda emitir sin actividad económica, dado que esto todavía no es un campo obligatorio. Si tenemos un cliente que no es contribuyente, que no está registrado, el sistema nos va a permitir todavía emitir una factura electrónica sin este dato. Sin embargo, es intención de la administración que cuando este dato sea obligatorio y estemos en presencia de un cliente, un receptor sin actividad económica, lo que va a corresponder es emitirle un tiquete electrónico. Recordamos que el tiquete electrónico, para efectos de respaldar el ingreso, es válido y cuenta con el mismo formato, quizá un poco más reducido, de una factura. La diferencia es que el tiquete electrónico permite de manera opcional ingresar los datos del receptor o del cliente. Es decir, un tiquete electrónico puede existir sin la información de quién nos está comprando. Entonces, para estos casos, en un futuro, cuando llegue a implementarse de manera obligatoria la inclusión de la actividad económica del receptor, corresponderá emitir un tiquete electrónico para aquellos receptores manuales que realicen una compra que no esté asociada a su actividad económica. Lo que pretende la administración es que la factura sea exclusiva para contribuyentes cuando la requieran para su gasto deducible y para consumidores finales corresponda emitir el tiquete electrónico. Tal vez, Luis, dos temitas aquí. Bueno, ya se contestó el tema de el tiquete, ¿verdad? Incluso en algunos comercios, que no vale la pena mencionar nombres, pero digamos ferreterías y farmacias, es muy común que le piden a uno la cédula y le dicen para la factura. A eso hay que aclarar, ¿verdad? De que ese gasto de la farmacia no es deducible normalmente, porque son medicamentos para temas personales, ¿verdad? Salvo que uno esté trabajando en una clínica o sea médico, ¿verdad? Pero normalmente la aspirina o el antigripal que uno se compra no va a ser un gasto deducible, aunque hay gente que pide factura electrónica en las farmacias. Pero de ahí lo que están es apostando a que no lo revisen. Este tema es importante porque muchas veces yo le digo a la gente, no, mire, no,
yo quiero el tiquete porque no voy a utilizar este gasto como deducible. Y la gente en los comercios se molesta, ¿verdad? Y no tienen por qué hacerlo, porque no es obligación dar el número de cédula si no se va a usar la factura electrónica. Y la otra preguntita que está por ahí es, dice, yo le pediría dice, yo le pediría, la gran mayoría de contratos vienen con fechas de pago hasta 90 días hábiles con el Estado. Recordemos nada más para que no haya confusiones, los 90 días no tiene que ver con ventas de servicios del Estado. Es decir, el contrato con el Estado puede decir 90, 180, lo que sea, 60, 30, pero ahí recordemos que el IVA se paga hasta que el Estado me pague, independientemente de las condiciones. Lo de los 90 días es para otro tipo de dinámicas comerciales con las personas que están autorizadas para diferir el pago del IVA. Entonces, nada más para que no haya confusiones, quería hacer esa precisión. Adelante, don Luis. Gracias. Avanzamos a la sección del detalle de la mercancía o de servicio prestado. Vamos a ver, por acá nos indican antes de continuar. El tema es que mucho comercio tiene el procedimiento de emitir siempre la factura electrónica. Servicio significa que al ser obligatorio debe cambiar ese procedimiento cuando sea. Sí, efectivamente, eh, el anexo de estructuras al documento indica que la administración tributaria comunicará oportunamente cuando ese campo sea obligatorio, por lo que podemos esperar que haya un tiempo prudencial desde la publicación de la obligatoriedad hasta que empiece a regir de manera obligatoria. Por supuesto que eso tendrá implicaciones en los comercios que hoy emiten factura electrónica a todos sus clientes. Y habrá que implementar otro procedimiento para habilitar el tiquete electrónico cuando así corresponda. Pero bien, con la sección del detalle de la mercancía o el servicio prestado, aquí nos encontramos las líneas de detalle y el primer cambio de ellos al respecto es la codificación de prácticas comerciales relacionadas a descuentos. Hoy, en la versión 4.3 del comprobante electrónico, se requiere indicar cuál es la naturaleza de ese descuento de manera manual o digitada. Ahora la administración aprovecha la versión 4.4 para estandarizar estos campos y asignarles un código específico. Entonces, acá vemos que si se aplica algún tema relacionado con descuentos en la factura, deberá realizarse la homologación a los siguientes códigos que pueden observar. Aquí encontramos descuentos por bonificación, descuentos promocionales, descuentos comerciales o descuento por frecuencia. La importancia de relacionada a la aplicación de estos códigos de descuentos y una práctica que debe implementar el contribuyente es contar con una política de descuentos autorizada donde se detallen cuáles son las condiciones que debe cumplir el cliente o la venta para otorgar ese descuento. Por lo que la administración en un proceso de fiscalización, cuando detecta que se aplican descuentos, va a solicitar la documentación necesaria que respalda la aplicación de estas prácticas comerciales. Entonces, ahí la recomendación es contar con este documento y posteriormente realizar el mapeo a cuál es el código que corresponde con esa práctica comercial en caso de aplicar descuentos en factura. El siguiente tema es con respecto a las tarifas del IVA. Las tarifas del IVA las determina la ley y el reglamento. Y al respecto no existen nuevas tarifas de impuesto. Acá lo que encontramos en la versión 4.4 es una diferenciación con respecto a tarifas exentas para indicar por medio de un código 01, cuáles son aquellas transacciones que están exentas, pero que nos permiten derecho a crédito pleno. Aquí vamos a poder
Debemos incluir las ventas que realicemos a la Caja Costarricense del Seguro Social o a municipalidades, que estos escenarios permiten aplicar un derecho a crédito. Por el contrario, en caso de facturación de una mercancía exenta o un servicio exento, correspondería el código 10, como por ejemplo facturación de libros o intereses. Acá las tarifas del IVA siguen siendo las mismas. La diferencia es que con la versión 4.4 debemos hacer esa diferenciación con respecto a si aplica derecho a crédito o no, cuando es una tarifa exenta. El siguiente tema novedoso, se introduce en la versión 4.4, es un campo relacionado al tipo de transacción que se define cuando se apliquen condiciones especiales en la declaración de esas transacciones. Entonces, contamos nuevamente con una estandarización de códigos donde el 01 va a ser la venta usual de bienes y servicios, y de aquí podemos resaltar el código 02 y el 03 que se refieren a un autoconsumo de mercancías, sean exento o grabado. El autoconsumo lo podemos entender como el retiro de bienes del inventario para uso interno o privado del contribuyente. Entonces, en esos casos se desprende de este tipo de transacción la obligatoriedad de emitir una factura electrónica cuando estemos o apliquemos un autoconsumo de bienes, sea exentos o grabados, dado que en ese momento se considera que se produce el hecho generador y deberíamos pagar el impuesto asociado a ese bien. El siguiente tema con respecto a los cambios en la sección de exoneraciones del comprobante electrónico. Recordamos que la sección de exoneraciones se compone de un tipo de documento, que son los que tenemos en pantalla, un número de autorización, fecha de emisión y quién emitió ese comprobante electrónico. Entonces, con respecto al tipo de documento, vemos que aquí encontramos codificados ciertos escenarios, como por ejemplo el 02, una venta a diplomáticos. El 03, que es autorizado por ley especial. Aquí usualmente es donde incluíamos las ventas realizadas a zona franca. O el código 04, que es con respecto cuando utilizamos un código de autorización emitido por la plataforma Exonet. Esos códigos se mantienen, todo lo que está en negro durante la presentación son códigos existentes en la estructura actual. Los marcados en turquesa van a ser los que varían. Entonces, parte de los cambios en esa sección de exoneración es cuando le realicemos una venta a un contribuyente del régimen de zona franca o a un diplomático en el que corresponderá emitir en el comprobante electrónico la ley, el artículo e el inciso que autoriza esta exoneración. Entonces, en la mayoría de los casos, podemos esperar que estas referencias a la ley no varíen de forma frecuente, por lo que podrían incluirse de manera predeterminada en nuestro sistema. De acá resaltamos el código 08, que es ahora el que se espera que indiquemos por las compras al régimen simplificado. Mencionaba, hoy en la versión 4.3 se suele utilizar el autorizado por ley especial y ahora aplicaría el código 08 de exoneración a zona franca. Estoy en la diapositiva en este momento de los tipos de documentos de exoneración, donde allí podemos observar el código 7, 8, 9, 10 y 11. Y como les comentaba, esta sección ya se encuentra en el comprobante electrónico, a excepción de los códigos que están en turquesa, que son los nuevos en esta versión. Me indican que no se está observando la diapositiva, entonces no sé si alguien me puede, por favor, confirmar que sí estemos en esa sección. Sí, sí se ve, Luis, Sí, al se menos yo observa. sí se Ok, observa. Sí, gracias. don Luis. Gracias. Para continuar con esa sección de exoneraciones, gracias. Se ha codificado o estandarizado cuáles son las posibles opciones para elegir en nuestro sistema, cuál es la institución
que emitió la exoneración. Entonces, en ese caso, lo más usual es que indiquemos el código 01 o el 02, que son las instituciones autorizadas para emitir exoneraciones, sea el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Entonces, eso, como pueden observar, la temática que seguimos en la versión 4.4 es que varios campos que en la versión 4.3 estaban abiertos a digitación o de ingreso manual, ahora se han transformado en códigos propios de esta versión. Los códigos, como les comentaba, los cambios en la versión 4.4 son bastante amplios, son alrededor de 150 si abarcamos todos los cambios. Según nuestra naturaleza de negocio o cuáles son los servicios o bienes que ofrecemos, no todos los códigos o las secciones o estos cambios van a aplicar en todos los casos. Pero vamos a ver, en este ejemplo que estamos, si debemos aplicar exoneraciones, estos campos son los que debería contar nuestro sistema para que nos permita elegir las opciones correctas. La sección de exoneración ya existe hoy y se compone básicamente de los mismos campos. Entonces, acá en este principio, lo único que varía con respecto a exoneraciones es el código especial para indicar la exoneración de una zona franca y la estandarización de la institución que realizó esa exoneración, que nos encontramos en esta tabla de acá. El sistema debe estar en capacidad o debe tener las opciones, todas las opciones de la normativa. Y como usuarios facturadores o prestadores de servicio, pues debemos elegir la que se ajuste a la transacción. Vemos que en algunos casos, por ejemplo, en este, el nombre de la institución, se consideran otras instituciones dentro de las posibles opciones. Sin embargo, en la práctica, bajo la normativa actual, el código 01 y el 02 son los que podemos, son las entidades que a la fecha están autorizadas para emitir exoneraciones de impuestos. Ahora bien, continuamos con la sección de otros cargos. Esa sección ya existe en el comprobante electrónico desde la versión 4.3 y nos permite realizarle un cobro al cliente, pero que no forma parte de un ingreso del emisor de la factura. Esta sección de otros cargos usualmente se utiliza para cobrar o para realizar reintegros. Es decir, le realizo un cobro al cliente de un servicio que brindó un tercero y el emisor de la factura está realizando un proceso de intermediación. Tenemos varios escenarios en los que se puede aplicar la sección de otros cargos. Les comento, lo que está en negro es lo que ya existe hoy. La sección de otros cargos, además del tema de reintegros, es decir, realizar cobros de terceros, también nos permite indicar acá timbres de colegios profesionales, contribuciones para fiscales. En el caso de los restaurantes, el impuesto de servicio de 10% que le corresponde a los saloneros, y se introducen 3 escenarios más, como depósitos de garantía, multas o penalizaciones o intereses moratorios. Entonces, por ejemplo, en actividad de alquileres, sería útil utilizar los depósitos de garantía, que actualmente no están considerados en la norma y que no se consideran un ingreso del emisor de la factura hasta que, pues, sí se llegase a ejecutar el depósito. Entonces, esa sección de otros cargos es una opción que nos da el sistema en caso de que el contribuyente nos solicite un comprobante electrónico por este concepto. Acá nos consulta si sería obligatorio indicarlo para depósitos de garantía. Ahí está la opción. Nuestro cliente nos lo podría solicitar. Sin embargo, lo obligatorio sería emitir la factura por este cobro cuando llegase a ejecutarse, en caso de que se cumplirían las condiciones para que ese depósito de garantía pues se lo pueda dejar el emisor.
Posteriormente, con esta sección también la normativa establece que cuando se traten de los supuestos que están acá indicados, el comprobante electrónico podría existir por sí solo. Es decir, eventualmente podríamos hacer un comprobante electrónico únicamente por el depósito de garantía, sin que sea necesario indicar líneas de detalle. Esto es con la sección de otros cargos. Ahora, con respecto al resumen del comprobante, es un cambio muy puntual que usualmente los campos que encontramos en el resumen del comprobante son los montos consolidados de lo que se encuentra en las líneas de detalle. Aquí la única variación es que se crea un código para los pagos que realizamos por Simpe Móvil. Entonces, en caso de que tengamos habilitada esta opción o este medio de pago, correspondería indicar el código 06 si es que nos realizan ese pago por medio de este mecanismo. De acá resaltamos la intención de la administración tributaria de poder identificar las transacciones realizadas por medio de esta plataforma y pues darles trazabilidad. Podría en un futuro es aplicarle algunas retenciones como se aplican hoy a otros medios de pago, como por ejemplo los pagos con tarjeta. Y por último, en las secciones del comprobante, llegamos a la información de referencia. La información de referencia es la sección que usualmente utilizamos en emisión de notas de crédito y notas de débito para indicar cuál es el comprobante electrónico que se está modificando. Ese supuesto se mantiene, es decir, se mantiene su uso cuando realicemos notas de crédito y notas de débito bajo los mismos códigos que ya hoy existen bajo la versión 4.3. Acá la actualización es la creación del código 16 del comprobante de proveedor no domiciliado. Si volvemos al ejercicio inicial, recordamos que teníamos una factura electrónica de compra con una sección de información de referencia que va a ser obligatoria cuando realizamos este tipo de comprobantes electrónicos en importación de servicios. Lo que esto nos va a permitir es que el comprobante electrónico lo podamos ligar a la factura que nos emitió el proveedor. Esto nos brindará un doble respaldo en caso de un proceso de fiscalización. Esa sección de información de referencia, las opciones las debe tener nuestro sistema de facturación que nos permita elegir los códigos necesarios. En este caso sería el de comprobante de proveedor no domiciliado. Entonces, si recordamos el ejercicio inicial, donde metíamos la factura electrónica de compra, de ahí surge la naturaleza de estos códigos, el 16 y el 11, que son obligatorios cuando imitamos este tipo de comprobante electrónico, donde hará referencia a que el comprobante que estamos indicando acá se trata de un comprobante de un proveedor no domiciliado. Si la factura que nos entregue el proveedor usualmente posee un número de identificación consecutivo y debemos indicar también la del código de referencia, parte requerida en la estructura de este comprobante electrónico que se refiere a un proveedor no domiciliado. Entonces, hasta acá son los cambios puntuales en cada una de las secciones del comprobante electrónico. Como pudieron observar, algunas de ellas son actualizaciones en las estructuras actuales. Otros cambios son una estandarización dentro de las posibles opciones, como los descuentos o las entidades para emitir exoneraciones. Y otros cambios van más allá del sistema, como es la recopilación de información de nuestros proveedores, el mapeo con el código CABIS de esos servicios importados y el código de actividad en caso de que así sea requerido por los clientes. Siempre tomando en cuenta que a partir del próximo año 2026 es cuando la administración estima que iniciará
con el proceso de prellenado de declaraciones, por lo que podemos esperar que este proceso esté sujeto a depuraciones para poder determinar con certeza cuánto es lo que debemos pagar en la declaración correspondiente. Es lo que podemos esperar, dado por lo que cobra importancia la manera en que emitamos los comprobantes electrónicos, dado que este va a ser el insumo que tome la administración para poder generar esa preversión de la declaración en un formato de borrador, y en un futuro lo que se espera, el objetivo, es que pueda generar una declaración definitiva. Entonces, para terminar con el tema de Hacienda Digital, vemos que está hacia lo último, sin embargo, está presente durante toda la presentación para resaltar la importancia de este sistema que, como comentamos al inicio, se plantea que reemplace los sistemas actuales de cara al contribuyente, como lo es el ATV, el TRAVI y otros sistemas, para brindar un servicio de manera unificada y pues mejorar la gestión y el trámite de solicitudes. Esta plataforma en un inicio se planteaba que empezara a funcionar en junio y ahora se pasó a agosto. Entonces vemos que es un mes antes de la entrada de la versión 4.4. En este proyecto de Hacienda Digital y el proyecto de Tribu CR es bastante amplio, por lo que se estima que al inicio se implementarán algunos módulos y posteriormente se irán incluyendo otros. Entonces podemos esperar encontrar una plataforma de registro tributario para actualizar nuestros datos o los del contribuyente, donde se brindarán datos actualizados relacionados con los impuestos y sus saldos. Además, como plataformas para la declaración y pagos de impuestos. Como les comentaba también, para los que utilicen el facturador actualmente, el gratuito que se encuentra en ATV, la administración pondrá a disposición el que se le ha denominado Tico Factura, que estará abierto para quien lo quiera utilizar. Entonces, de acá también tener en consideración que esta nueva plataforma implica un proceso de migración de información por parte de la administración tributaria, en un momento determinado, en julio de este año, realizará una migración de la información existente en ATV hacia el nuevo sistema. Por lo que también parte de las recomendaciones es verificar que la información actual esté actualizada para evitar así que sea trasladada con errores al nuevo sistema Tribu CR. Entonces, hasta acá es el recorrido de los cambios que se presentan con la versión 4.4. Si tienen algunas consultas, pues podemos abrir un bloque para responderlas. Si alguno tiene consultas, puede participar levantando la manita. Bien, parece que todo ha estado muy claro, como dijimos a través del chat. Tanto la presentación como la grabación van a quedar a disposición de los participantes y del público en general, cuando tengan gusto de darle una checadita nuevamente. Agradecemos a Grant Thornton por la colaboración y apoyo en esta actividad, y muy especialmente a don Mario y don Luis por el tiempo y compartir sus conocimientos con nuestra comunidad colegiada y público en general. Para el CIEMI ha sido un gran honor contar con su participación esta noche. Que les vaya muy bien. Feliz noche a todos. Sí, Buenas noches. muchas gracias y igual, si queda algo en el tintero, si se les queda algo por ahí, por favor hagan llegar sus consultas a la cámara y nosotros estamos
en la mejor disposición de revisar cualquier tema. Si se les quedó algo por ahí o cuando hablan con su proveedor de factura electrónica, que es lo primero que hay que hacer, si es que tienen uno, hay que estar certeros de que ellos puedan incluir estos cambios y instruir al personal del Departamento de Contabilidad de recabar esta información, ¿verdad?, que hay que brindar en los comprobantes. Si no, por cualquier cosa, pues repito, no se cierra la ventana de oportunidad, sino que quedamos a sus órdenes para cualquier otra pregunta que les pueda haber quedado por ahí o que les surja en estos días. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias, don Luis. Hasta luego. Buenas noches.